usted, ¿qué significa la paz y si es solo la ausencia de violencia o es algo más? No, es mucho más. O sea, nosotros siempre decimos en la organización que yo presido, Movimiento por la Paz, que la paz no es solamente la ausencia de guerra, es mucho más. Es lo que se llama la paz positiva, que significa pues evitar que existan conflictos y por lo tanto prevenir los conflictos, pero que haya una armonía y que efectivamente no haya desigualdades que son con origen del conflicto de la violencia, por un lado, por otro lado que no haya luchar contra los racismos y la xenofobia, luchar contra la pobreza, o sea, lo que se llama también la violencia estructural, que es fruto de conflictos. O sea, la guerra es lo último. ¿Crees que la paz es un bien irreversible? Totalmente. O sea, yo creo que todo tipo de... Las sociedades pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar. Yo estuve en la antigua ex Yugoslavia, justo en los años 90, intentando evitar el conflicto que luego se produjo entre croatas, serbios y bosnios. Y en aquel momento pensábamos que se podía evitar el conflicto y sin embargo en el año 91 comenzó una guerra muy cerca de España, al lado de Italia, en que efectivamente ha habido más de 100.000 personas muertas en Srebrenica. Por lo tanto, efectivamente, en un momento puede una paz que parece que puede estar bien y que no va a ocurrir nada, en un momento concreto puede saltar por enfrentamientos. Las guerras saltan, los conflictos saltan cuando se crean enemigos y lo que hay que evitar es el crear enemigos. Si yo te considero a ti enemigo, empezaré a querer separarme de ti. Llegará un momento en que esa separación llegará a que estemos luchando uno contra el otro. Bueno, esto es lo que hay que evitar. Y en cualquier momento, si no quitamos, si no erradicamos las causas de la pobreza, las causas de las desigualdades, las causas de las intolerancias, las causas de que considerarte tú superior al otro, puede crearse un conflicto y ese conflicto una vez que empieza es difícil a veces acallarlo. ¿Qué aporta la MPDL? El MPDL, bueno, yo creo que nuestra organización, que surgió en los años 80 y que surgió cuando España iba a entrar en la OTAN y que surgió en la década que había la Guerra Fría entre el este y el oeste y que surgieran unos movimientos pacifistas en Europa para evitar el que hubiera las armas nucleares y para intentar conseguir que hubiera una Europa en paz. Bueno, pues ahí surgimos como movimiento pacifista, empezamos a hacer cooperación primero como movimiento pacifista y sacamos una revista que es la revista Tiempo de Paz, que es la única que se ha mantenido desde el año 84 ahora y que empezó con el llamado manifiesto de Bertrand Russell, precisamente el que hicieron los dos científicos para evitar la guerra nuclear, y después empezamos a plantearnos que había que trabajar en cooperación al desarrollo. En aquel momento eran todos los conflictos que había en toda América Latina, en Salvador, en Nicaragua, etcétera. Bueno, pues empezamos a hacer cooperación al desarrollo y posteriormente nos dimos cuenta que había que trabajar en ayuda humanitaria con el conflicto de la Yugoslavia. Luego nos dimos cuenta que había también que seguir trabajando en nuestro país, porque venían inmigrantes aquí de otros países y que efectivamente había que crear un clima que no hubiera xenofobia y racismo. Y estamos trabajando con ellos, tenemos pisos de subsaharianos y, por último, estamos haciendo lo que nos parece más importante, que es educar para la paz, hacer sensibilización.